Y saludamos a quien Sabiens, a Xavi Cerro, nuestro informático, nuestro analista, nuestro hombre, que lo digo muy cariñosamente, extraemos de la Matrix. Matrix, Neo, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días a todos, muy bien. Mucho frío hoy, ¿eh? ¿Sí? ¿Es real este frío? Uy, para mí sí, te lo aseguro, ¿eh? Sí. Xavi, ¿tú sabes que el frío no existe en realidad? Que es ausencia de calor. Correcto, es un principio de la termodinámica. Termodinámica. Dinámica, pero vamos, que si no te abriga, las pasas canotas igualmente, ¿eh? Xavi, vamos a hablar de una tecnología exótica, demasiado exótica para la época, que era utilizada por los militares con base científica nazis del Tercer Reich, de la Luftwaffe y también de la Kriegsmarine alemana, en aquellos tiempos que ondeaba prácticamente en muchos lugares de Europa la bandera con la esvástica nazi. Para entrar en contexto, si me permites, vamos a poner la canción que cantaban los soldados, los tanquistas, en definitiva, los pilotos de aquellos temibles Panzer que tanto aterrorizaron a los Sherman británicos y en principio a los T-34 rusos. Ob stürmt oder steigt, ob die Sonne uns lacht, der Tag glühend heiß, ohne eiskalt die Nacht. Bestaubt sind die Gesichter, doch nur nicht unser Sinn, ja unser Sinn. Es braucht Extraído de la banda sonora de la película La batalla de las Ardenas, una batalla que fue ya la batalla prácticamente definitiva, última, de desgaste del ejército alemán, una contraofensiva a gran escala que cogió, curiosamente por sorpresa, a todo el ejército aliado en aquella zona remota que utilizaron ya para hacer la primera incursión hacia Francia, la Wehrmacht. Sí, nadie se esperaba que fueran capaces de cruzar con sus carros de combate por ese bosque y ese terreno tan, digamos, tan complicado, ¿no? Obviando de que este tema, obviamente, le habrá puesto la piel de gallina a algunos por un sentido y a otros como el auge de esa tercera fuerza política en España, ¿no? Que estarán súper contentos y a lo mejor le recuerdan a tipos mejores. Y sin entrar en un debate sociológico de lo que comportan los totalitarismos en Europa, lo que sí que es cierto que cuando toda una nación, cuando todo un colectivo humano trabaja con un ideal, no vamos a decir si real, falso, más bueno, más malo, en pos de una, digamos, de un objetivo, de la consecución de un logro, es cuando se desarrolla al máximo una sociedad. De hecho, la tecnología, cuando hablamos de la tecnología nazi, esa palabra obviamente tiene una connotación muy negativa por toda la ideología que acompañaba ese movimiento político, como el menosprecio de la vida humana, el genocidio y la exterminación de todo aquel que me cae mal en general. Pero sí que es cierto que ese totalitarismo permitió, unido a esa mentalidad de los militares, hay que recordar, y lo hemos dicho en muchos programas, que son los militares, como la Fuerza Aérea Norteamericana hoy día, los principales impulsores de las máximas tecnologías, el programa DARPA, todas estas cosas. El militar tiene una cosa muy clara: si tú me ofreces algo, por muy fantasioso que pueda ser, que me ofrezca una ventaja en el campo de batalla, ese motivo por el cual vivo, que aunque no haya combates y no haya guerra, es la supremacía real o imaginaria de mi propio ejército, me conlleva a apostar por tecnologías que otros sectores no apostarían jamás. Y por eso, obviamente, pues todo lo unido a lo militar y sobre todo unido a los conflictos mundiales han permitido que tecnologías que de otra manera puede que no hubieran tardado mucho más en ver la luz surjan. Yo en el programa de hoy lo que os quiero hacer como dos partes, ¿vale? Porque ya haciendo un poquito a bien de caso, ¿no? Lo que nos cuelgan por ahí en nuestro canal de YouTube, a veces me ciño mucho a los hechos, a veces divagamos mucho. Quiero hacer dos partes. Una, contaros qué es lo que los hechos, cosas que tenemos hoy día, que son derivados de esas tecnologías, y luego vamos a hablar de esa parte un poquito más oscura, ¿no? De esas tecnologías como la Die Glocke, aquella supuesta nave antigravitatoria, la pistola solar, ese satélite de arma solar que querían poner los nazis en órbita y esas cosas que no se acabaron de hacer, que estaban allí, y hablaremos un poquito de ello, ¿vale? Siempre no quiero que olvidéis el punto de vista del contexto, es decir, la tecnología, igual que
y ahí tengo que darle la razón a la ANR, la Asociación Nacional del Rifle de Estados Unidos, que es una asociación muy controvertida en su propio país. Pero dicen una cosa que es muy cierta: las armas no matan, matan quien las empuña. Ni más ni menos. Entonces, concebimos a una humanidad sin armas. Eso ya quizás se nos queda más allá de nuestras capacidades como especie, ¿no? Pero está cierto que las armas nos acompañan desde que somos cazadores-recolectores. Entonces, la sensación de poseer un arma va inherente al ser humano, desde que teníamos una lanza para ir a cazar un jabalí o el bicharraco prehistórico que correteara por allí. Esas lanzas, obviamente, ya han tomado formas muy, muy diversas, ¿no? Entonces, empezando un poquito en esta línea, ¿no?, que os quería comentar hoy, ¿qué es lo que hemos heredado de la Segunda Guerra Mundial? Heredado es, y aquí podríamos pararnos a pensar, si hubiera habido guerra, ¿hubiéramos inventado lo mismo? Sí, no, yo creo que sí, pero se hubiera tardado mucho más. La Segunda Guerra Mundial, independientemente de que todos sabemos que fue un desastre político, un desastre social, un desastre humano, de una magnitud que a día de hoy todavía su reverberación nos está llegando, porque fijaros que los grupos neonazis siguen existiendo. Hace poco salió una noticia en Grecia que Amanecer Dorado, si no me equivoco, la han ilegalizado y han metido a todo Dios en la cárcel porque es que eran nazis. Y no hay que olvidar que en Europa el nazismo está prohibido, es un delito, porque todos sabemos a qué conlleva. Por lo tanto, ese tipo de ideas ya sabemos que no nos gustan, ¿vale? Las ultraderechas están surgiendo cada vez con más fuerza dentro de Europa. Lo vemos en las últimas elecciones españolas. Ese tipo de pensamiento vuelve otra vez a subir como la espuma y nos quedamos ahí quietos. A mí me da un poquito de miedo, no vaya a ser que pase como pasó en Alemania, que elijamos presidente de gobierno a un tipo un poco chalao y luego nos lleve donde llevó a Alemania aquel señor que fue elegido democráticamente, no lo olvidemos, no dio un golpe de Estado. Así que bueno, dejando esto al margen. Cosas que tenemos gracias a las tecnologías de la Segunda Guerra Mundial, las computadoras, de lo que hablamos continuamente. Las computadoras nacieron con Enigma. Pasó a la historia el señor Alan Turing, su equipo de ingleses que estaban allí trabajando para descifrar la máquina Enigma hasta que se hicieron con una y vieron cómo funcionaba y demás, pero es que los alemanes para construir Enigma ya tenían computadoras. Lo que tuvieron que hacer los aliados con la máquina Colossus, que construyeron hasta 6, me parece que en aquella época un ordenador ocupaba como una planta de un edificio aproximadamente, era hacer una computadora más potente que la que tenían los alemanes para poderlo descifrar antes de que ese mensaje que estaban descifrando ya no tuviera ninguna utilidad. Porque vamos, si yo intercepto un mensaje que pone el martes atacamos por allí y lo descifro el miércoles, pues como que no tiene mucha utilidad. Entonces, claro, el gran mérito de Alan Turing y su equipo fue entender cómo programar una máquina, fue el primer programador, para que pudiera descifrar y hacer ese código a la inversa, por así decirlo. Pero para hacerlo en un tiempo útil, tenía que hacerlo más rápido que lo que tardaba la máquina Enigma, los computadores alemanes, en fabricar el código. Que es curioso, Xavi, porque, claro, una vez descubres cómo funciona la máquina Enigma, cómo se transmite la información, tampoco hicieron acciones inmediatas. Tuvieron que hacer un poco un escenario de empezar poco a poco a interceptar determinados ataques, determinadas intervenciones, para que no detectaran la Abwehr, los servicios de contraespionaje alemanes, de que habían interceptado todo ya la clave de transmisión de información confidencial. Claro, tenía que parecer fortuito. Tenía que parecer algo casual. Y a lo mejor me atacaba si tú esperabas encontrar un gran botín y allí había nada más que chatarra y a camiones viejos. Y luego, ostras, en una operación importante, se ha cruzado uno por medio y nos ha detectado. Es decir, aquí entra ya la primera psicosis, la primera carrera de espionaje, contraespionaje y la carrera de los ordenadores, que no ha acabado todavía hoy día. Hoy hablamos en nuestros programas normalmente de tiempos más actuales de ciberguerra, ¿vale? Y obviamente esa carrera por tener computadores más potentes, con más capacidades, sigue en pie. ¿Por qué? Pues porque el día que se produzca un ciberataque, o alguien utilice un superordenador para realizar un superataque informático, necesitarás un ordenador mucho más potente que el primero para contrarrestarlo. Y esa guerra, que ya empezó con la guerra Enigma, pues no ha acabado. Esto es una de las cositas que hemos tenido, que digamos, se nos ha heredado. ¿Qué más? Los viajes al espacio. Todos conocemos esa palabra, la operación Paperclip, aquella operación, al menos por la parte norteamericana, que también existió por la parte rusa, y recordad que los rusos llegaron primero.
Así que tuvieron, como se hace en la NBA, tuvieron derecho a ser los primeros a hacer el draft. Digamos que sabemos que muchos científicos nazis, incluso con ideología nazi, no fueron ni a los juicios de Nuremberg, ni se les metió en la prisión, ni nada, porque sus conocimientos eran tan importantes para el desarrollo de la capacidad bélica de los ganadores, que obviamente el ganador, como el que gana es el que escribe la historia, pues no cuesta nada decir que ese señor pues, le habían obligado cualquier cosa y hacer que trabaje para mí. Señor von Braun, nazi convencido, este señor, desarrollador de los motores V1 y V2, de los motores de los cohetes, que pasan a la historia primero como el primer cohete guiado, el V1, y el V2, el primer cohete que sube a la estratosfera. Imaginaros si era potente ese motor que subió a la estratosfera, era más rápido que cualquier avión que existía, incluso los Messerschmitt 262 cuando aparecieron. Entonces, eso era interceptable. ¿Sabes qué dijo un corresponsal de guerra, concretamente Hanson Wakeman Baldwin? Esto rondaba el verano de 1944, trabajaba para el The New York Times, dijo que la V2 era algo que incluso se escapaba a cualquier conocimiento científico. Se quedó perplejo de ver, por ejemplo, los motores de propulsión eran algo increíbles. Estamos hablando, como bien dices, que ya no era una arma, un misil balístico que podía ser interceptado por los aviones de la RAF británica, sino que este se iba a la estratosfera y caía con una precisión asombrosa y que fue utilizado contra Londres, París y también Bélgica. Correcto, además haciendo un cálculo de combustible, es decir, caían porque calculaban cuándo se le tenía que acabar la gasolina al cacharro. O sea, imaginaros si, bueno, es un principio de bomba inteligente muy digamos, rudimentario, pero que luego mejoran los norteamericanos después de la guerra, obviamente con sus primeras bombas inteligentes como la Fat Bomb, Bad Bomb, la bomba murciélago, que fue la primera bomba inteligente norteamericana. Bueno, de hecho, el proyecto era más loco, querían utilizar murciélagos, ponerlos con armas y algunas cosas bastante, pero luego ya hicieron un arma inteligente y le pusieron lo de los murciélagos, porque me imagino que en honor a los bicharracos que habrían muerto, ¿no? De hecho, por ejemplo, Xavi, la V2, la conocemos como V2, pero concretamente es el nombre, la Bergelskuskunstaffe, Kartoffeln. ¿Cómo se le pudo ocurrir en un tiempo al complejo científico militar desarrollar este pedazo de misil balístico que aún a día de hoy no deja de ser la inspiración de las armas nucleares, de propulsión, de misiles de hoy día? Bueno, hoy hemos llegado más allá, ¿no? Ahora se buscan ya, digamos, cohetes hipersónicos. No supersónicos, sino hipersónicos. Los motores nuevos que utilizan una forma de compresión especial que quieren ir pues hasta 5, 6, 7, 8, 10 veces por encima de la velocidad del sonido. Es decir, algo que sea algo tan rápido que aunque lo detectes, para cuando tú lo veas en tu radar, luego hablaremos del radar, ya sea demasiado tarde. La V2, su primo mayor, lo que hizo von Braun, fue el mismo motor así a lo gordo y con mucho dinero para hacerlo, los motores del Saturno V. Los motores Saturno V son los motores herederos de la tecnología de von Braun, que fueron los que permitieron que el hombre fuera a la Luna. Con lo cual, la tecnología de los V2, de los nazis, digamos, para ese misil intercontinental aplicado civilmente, pues nos da este hito en la historia de la humanidad, el primer viaje espacial y la primera misión tripulada. Que puede parecer trivial, o incluso aquellos que sois detractores y creéis firmemente, no me voy a poner a decir nada más, que no hemos ido a la Luna, lo que sí que es cierto es que tenemos satélites. Y para poner los satélites en órbita, y los satélites, fijaros que han redefinido por completo el cómo se hace la guerra, el cómo nos comunicamos, todo sí que son también hijos de esos Saturno V. Así que, aunque le quitemos el mérito de la Luna, para aquellos que no creáis, nadie le puede quitar el mérito, que en cuestión de satélites es gracias a ese tipo de motores capaces de elevar cargas a la estratosfera y más allá que le debemos esto. Aquí podríamos hablar de esta arma secreta que he mencionado antes. Vamos a hacer un stop. Vamos a irnos ahora al otro lado, al lado oscuro. La pistola láser. ¿Qué es la pistola láser? Seguro tiene un nombre en alemán, ¿vale? No me he molestado en buscarlo. La pistola láser era un proyecto que, ligado a las investigaciones de von Braun y a la propulsión de cohetes, pretendía poner, y esto sonará a risa, pretendía poner una lupa en el espacio para utilizar la energía solar para achicharrar a alguien en la superficie del planeta. Puede parecer muy de dibujos animados, pero ojo, un espejo de la suficiente envergadura
concentrando un haz de luces del espacio en un punto concreto de la Tierra, todos sabemos lo que pasa con la hormiga y la lupa, ¿eh? O sea que el principio físico y científico no es ninguna locura. Otra cosa puede ser que aquel día donde quieras achicharrar pues haya tormenta, ¿me entiendes? No haga mal tiempo y el sol pues no llegue muy bien. Pero básicamente sería como una especie de proto rayo láser, una cosa por el estilo, que ojo, si yo tengo la capacidad para poner cargas en el espacio porque tengo esos motores y puedo poner un espejo y lo puedo controlar desde aquí, porque sí sabemos que si una cosa tenían los Panzer que les hacía temibles, y eso fue el gran avance en nivel de carros de combate para la Alemania, y no, ya no entraremos en la parte histórica de que el Tratado de Versalles, no, pero ¿qué les hacía a los Panzer tan especiales? Porque luego tú has hablado del T-34, que se fabricó en masa y le daba mucha caña a cualquier Panzer, menos quizás al Tiger, al King Tiger y al Panther, pues a todos los demás del Panzer 4 para abajo, digamos que poco tenían que hacer con el cañón del T-34, ¿vale? Y los Shermans, cuando ya también se modernizaron, dijeron, ostras, aquí hay que meter más caña, pues ya daban el nivel. Pero que tenían radio incorporada en todos los tanques. Eso permitía que en vez de tener un tío que está metido en una lata y que entre el polvo, las explosiones y si es de noche, ni te cuento, no sabe ya ni a quién le dispara ni quién le dispara, recordad esas famosas maniobras donde se metían tanques enemigos en las formaciones del enemigo, empezaban a disparar a quemarropa allí, a todo el que pillan, y se empezaban a matar los aliados entre ellos porque no sabían quién estaba disparando a quién. En la batalla de Kursk, que allí intervinieron 5.000 tanques entre los soviéticos y los alemanes, fue una guerra a quemarropa. Ya fue el último pistoletazo de resistencia en el frente ruso, que nació con la Operación Barbarroja. Correcto, casi había que preguntarle al tanque por detrás, oye, ¿tú con quién vas? Porque no sabes a quién estabas disparando. Claro, eso les daba una ventaja estratégica enorme a los tanques alemanes, con lo cual tenían esos avances en radio. El primer, digamos, sistema guiado de bombardeo nocturno que utilizaron los alemanes, utilizando dos antenas direccionales que formaban un pasillo, por lo cual ¿os acordáis de aquellos bombarderos que llevan como unas antenas delante? Me parece que eran unos Heinkel. Pues aquellos se mantenían dentro del pasillo y los guiaba inexorablemente de noche a bombardear Londres. Claro, de noche los antiaéreos no los ven, los vigías tampoco. Entonces, claro, tuvieron una ventaja muy grande porque hicieron algo que hasta entonces era impensable, volar de noche. Nosotros hoy día vamos al aeropuerto, cogemos un avión igual a las 6 de la mañana como a las 11 de la noche. Y nos da igual si es de día ni de noche. Pero pensar que en aquella época volar de noche era un suicidio. No había luz eléctrica, no había sistemas de aproximación. No sabías ni dónde ibas. La brújula era cuando menos fiable de aquella manera. Alguien ha intentado ir por el campo con una brújula, los desvíos que te pegas son tremendos. Imaginaros en un espacio tridimensional, ya ni te cuento. Entonces, estos señores ya diseñan este sistema de guiado, con lo cual era impensable pensar para los científicos y para estos proyectos que podíamos poner un satélite en órbita, controlarlo desde Tierra y hacer que sus espejos apuntaran a un sitio concreto. Ahora que hablas de espejos, Xavi, fíjate, seguro que fueron inspirados por Arquímedes en aquella, me has hecho recordar de la batalla de Siracusa, rondaba el 200 antes de Cristo, que Arquímedes desarrolló unos espejos que concentraban la luz solar, los enfocó aquellos espejos desde las murallas de Siracusa a las galeras romanas, oye, y batalla ganada, las incendió. Eso dice el mito, es verdad, dice que incendió una flota enorme. Lo que sí que es cierto es de que el proyecto existió y al finalizar la guerra, todos los científicos relacionados con este proyecto desaparecen. Y los americanos supuestamente se hacen con todo este tipo de armamento. Y ahora, a día de hoy, si veis las webs de militares, están desarrollando sistemas similares. Están, digamos, intentando utilizar la energía solar y la concentración de la misma para interceptar, por ejemplo, aviones en vuelo. ¿Vale? ¿Qué le pasa si un avión le incide un rayo solar de alta temperatura cuando está volando? Esto lo hemos visto en alguna película y aunque pueda parecer difícil, no lo es, porque un avión que está volando, cuando yo tengo un satélite que está a unos cuantos centenares de kilómetros de altura sobre la atmósfera, sobre la superficie, por muy rápido que vaya el avión, para mí, seguirlo es una modificación de décimas de grado en el objetivo o la antena que le apunta. Por muy rápido que vayas. ¿Por qué? Porque estoy tan lejos que eso es como cuando nosotros vemos, imaginaros un coche a la distancia, que viaja perpendicular a nosotros. Pero ese coche viaja a 300 kilómetros por hora. Depende de lo lejos que estemos, casi ni apreciamos su movimiento, como lo mismo pasa con los aviones. Los vemos pasar por el cielo
y a lo mejor tardan como 5 o 6 minutos en pasar de punta a punta de nuestro horizonte, pero están viajando a 800 kilómetros por hora. Lo que pasa es que nuestro radio de visión es tan amplio que se relativiza ese, digamos, tránsito sobre el fondo. Imaginaros si en vez de verlos desde el suelo, que estamos a 4 o 5 kilómetros, 6, 7, 10, sobre su altura de vuelo, lo estuviéramos viendo a 400 kilómetros de altura. Y prácticamente sería como un punto inamovible. ¿Es fácil entonces apuntarle a un avión por muy rápido que vaya? Empieza a ser mucho más fácil. Me hace recordar también a Tesla, que hiciste una conferencia en el Congreso, ¿saben?, sobre este hombre que no fue inventor, que fue desarrollador de nuevos conceptos científicos, sin lugar a duda, aparte de sus cientos de inventos y sus patentes, del rayo de la muerte de Tesla, que concentraba la energía solar sobre un punto y aquello es un láser. La energía puede ser muy destructiva, desde luego. Sí. Mira, ahora que hablas de Tesla, hablaremos del radar. Sí. Si bien los alemanes inventan este pasillo electrónico de señal de radio para guiar a sus aviones hacia Londres, sí que es cierto que, y todos sabemos que culmina con la gran batalla de Inglaterra, con los famosísimos Spitfire, ¿vale? Al final la RAF derrota a la Luftwaffe. Y digamos que esa invasión que se llama oso marino o león marino, me parece que le había llamado Hitler al León Marino. León Marino, al intento de invadir las Islas Británicas, acaba en nada, porque como no tiene superioridad aérea y ya eran conscientes que había que tenerla, pues no se produce esa temida invasión, ¿no? Que a lo mejor fue un fallo. Porque en este caso, si tiene aunque no tenga supremacía aérea, tú consigues poner una flota, una task force a pie firme y que tengas que bombardear tu propia población, aquí erraron en cálculo, yo creo. Bueno, yo creo o en que estrategia. Aquí un militar nos podría decir, nos podría ilustrar muchísimo, pero yo creo que la velocidad que se mueve un avión, la carga que puede llevar y la ingente cantidad de barcos, todo lo vimos en el desembarco de Normandía, que has de mover, si no tienes superioridad aérea, los aviones pueden hacer una verdadera escabechina entre los transportes de tropa. No irán a por los acorazados, no irán a por los destructores, irán a por los transportes de tropa. Y todos sabemos que las batallas se ganan con moral. Si tú pierdes el 10, 20, 30% de tus hombres antes de poner un pie en la playa, lo tienes mal. Fijaros lo que fue el desembarco de Normandía, y fue un éxito de desembarco, donde no perdieron a nadie prácticamente hasta llegar a la playa. Imaginaros si encima hubieran tenido que soportar grandes pérdidas hasta antes de llegar a la playa. Yo creo que al final los soldados se dan la vuelta. Obviamente esto un militar nos lo diría mucho mejor, pero sí que es cierto que la batalla de Inglaterra, donde aquí digamos es el punto de inflexión donde la Luftwaffe pierde todo su dominio, su gran potencial, se debe a un invento que ya postula Tesla en el principios de siglo, de 1900, que es el radar. En 1935, un ingeniero inglés, Sir Robert Watson Watt, ¿vale? Qué nombre más bonito, ¿eh? Watson Watt. Digamos que inventa el Radio Detection and Ranging, ¿vale? Lo que nosotros conocemos como el radar. Con una serie de estaciones de antenas enormes que todavía quedan por Europa, muchísimas de estas estaciones de radar dispersas por toda la isla, consiguió blindar toda la Gran Bretaña y detectar a los aviones alemanes cuando todavía estaban empezando a cruzar el canal, lo que le permitía reorganizar a sus aviones, concentrarlos donde hacía falta y sobre todo alertarlos y que estuvieran en vuelo antes de que llegara el enemigo. Porque el gran problema que había hasta entonces era que cuando tú detectabas un ataque aéreo, mientras los pilotos se levantan, se visten, van al avión, lo ponen en marcha, llegan a la pista, ya te están atacando. Y muchos de los aviones se derribaban en tierra ya directamente, ¿vale? Porque no tienes tiempo de respuesta. Fijaros lo que pasó en Pearl Harbor. Al no producirse el aviso a tiempo, casi toda la Fuerza Aérea Norteamericana destinada en Pearl Harbor, y tenemos la famosísima película donde dos pilotos pues acaban con media Fuerza Aérea japonesa, pero bueno, básicamente no les dieron tiempo a despegar. No les dieron tiempo a despegar, y con lo cual no tienes respuesta aérea porque te atacan en los aeródromos antes de que tus aviones estén en vuelo. Si te los encuentras ya en vuelo, obviamente la cosa cambia. Y más aún, la altura. En la Primera Guerra Mundial ya se vio, en la época del Barón Rojo, el señor Manfred Richthofen, que esos aviones de tela, el Fokker DR-1 ya no, ya tenía planchas de metal, ya era un avance, necesitaban mucho tiempo para alcanzar la altura de combate. Y igual que en el mar tener el viento a favor es bueno, en el aire estar por encima del otro también es muy bueno, porque te permite ir más rápido y hacer picados, mientras que si tienes que ir hacia arriba, fuerzas los motores y vas muy despacito. Entonces, claro, para poder combatir tenías que estar ya en el aire y a una altura adecuada para entrar en combate. Porque si te pillan subiendo, es como intentar huir del coco cuando estás subiendo por la escalera de tu casa con las bolsas de la compra.
No va muy lejos. Me pensé que iba a decir con las bombonas de butano. No va muy lejos. Sin embargo, si te pilla ya fresquito y en el ático, como que dice, pues ya es más fácil, ¿no? Entonces, un poquito es así, ¿no? Cuando hablabas, Xavi, de los ataques alemanes que intentaban bombardear pues las bases aéreas de la RAF cuando los aviones estaban antes de que despegaran, me hiciste recordar bueno, aquella batalla de agosto de 1967, la guerra de los 6 días, cuando el ejército de Israel ataca a esta coalición árabe y los aviones bueno, los diezma, los destroza en los aeropuertos de Egipto. Correcto. De hecho, no hacía falta ni siquiera darle a los aviones. Con tirar una bomba de gran calibre en medio de la pista, mientras la reparas, no la reparas, te tiras semanas, ¿eh? Para que un avión pueda despegar. Pensar que con la herencia del Messerschmitt 262, hablaremos un poquito más después de él, de ese primer avión a reacción tan feucho, ¿vale?, que tenían los nazis, ese avión que parecía, que todos sabemos que se produjeron muy pocos y que podían haber, digamos, cambiado el curso de la guerra, podría, ¿vale? No estaba tan claro si podría o no podría, porque ese avioncillo de hélice, sobre todo los Mustang P-51, ¿vale?, y los Spitfire, tenían una gran ventaja, ¿vale? Y es que no necesitaban una pista kilométrica para despegar. Y sobre todo no ascendía tan despacio como el reactor, que necesita subir a grandes velocidades para que el ratio de compresión de los reactores alcance la eficiencia necesaria para desarrollar esas velocidades. Entonces, básicamente, el reactor es como una especie de motor diésel, no va muy despacio, hasta que se acelera, y cuando ya va a tope, sí, es fantástico, pero hasta entonces es inferior a esos aviones. Todas las bases aéreas que tenían los Messerschmitt 262 tenían que tener escuadrones adicionales de cazas convencionales para proteger los despegues de los Messerschmitt, de los 262, porque si no se los cargaban despegando, de lo que les costaba de velocidad, de coger velocidad en la pista, etcétera, etcétera. Esto los reactores actuales, menos algunas grandes maravillas, como el Harrier, que son un avión de VTOL, o el Gripen sueco, digamos, siguen padeciendo de ello, es decir, necesitan pistas más largas que un avión convencional. Por eso, donde hay pistas más cortas, para esos vuelos regionales que tenemos en muchos continentes, se utilizan aviones turbohélice, mientras que para los viajes intercontinentales o de largo recorrido se utilizan los de reacción, pero que necesitan a su vez pistas mucho más largas. Ahí tenemos el problema, por ejemplo, de los portaaviones. Los portaaviones de la Segunda Guerra Mundial, cuando eran con motores de hélice, llevaban un montón de aviones y podían ser más pequeños. Cuando teníamos que llevar reactores, o mejoramos las catapultas, con el riesgo que conlleva si la catapulta falla porque el avión se va al agua, o tenemos que hacer aviones más largos. O como el último portaaviones chino, me parece que hay, que ya le ponen una rampa que básicamente manda el avión para arriba a tomar morcillas. Es decir, que toda tecnología implica siempre una serie de problemas, ¿no? Pero bueno. De hecho, Xavi, el M262 que tú comentas, el Messerschmitt, tenía motorización BMW, ¿verdad? El Messerschmitt 262, sus motores tuvieron muchísimo desarrollo. Tuvieron un desarrollo... Bueno, eran turborreactores ya. Ese primer turborreactor, obviamente, no tienen piezas móviles. A ver, o sea, si quien no conozca un turborreactor, lo habréis visto en los aviones, en los aeropuertos. Cuando nos bajamos del avión, si bajáis por la puerta de adelante, esos turborreactores que vemos, miramos dentro y vemos unas aspas, unos álabes girando dentro, ¿vale? Lo que pasa, que a diferencia de un motor de hélice, que lo que hace es que tiene un aspa que hace girar muy deprisa, y entonces impulsa el aire hacia atrás y básicamente con eso volamos, ese avión lo que hace es inyecta aire dentro del motor, lo comprime, hay una serie de álabes contra álabes que van girando en sentidos contrarios, se produce una compresión enorme del gas, del aire, que cuando explota, porque obviamente se enriquece entonces de oxígeno, etcétera, etcétera, y cuando le meto el combustible y explota, su reacción es muchísimo más explosiva, ¿vale? O sea, ¿qué pasa si yo le soplo a una llama? Nada. ¿Qué pasa si le utilizo algún propelente o utilizo un gas como el de un spray? Porque me convierto en un lanzallamas. Al principio es bastante similar. Entonces tuvieron muchísimos problemas de desarrollo porque había cuando se ponían a girar los álabes dentro, producían, digamos, unos armónicos que llegaban a destruir el mismo motor. Fue un desarrollo bastante complicado. Pero sí que es cierto que la última doctrina que dice de dónde salieron esos motores fue derivados de un motor, que es un motor que se llama Humo, ¿vale? Y que es derivado del RFZ7T. ¿Qué es eso? Me hace gracia, Xavi, cuando dices cifras o códigos que te pones a reír. Sí, porque es que los militares me parecen muy graciosos a la hora de ponerle nombres. O sea, X7JP Plus, o sea, son muy graciosos. Fue un avión circular, ¿vale? Se supone que fue un avión circular, ¿vale? Todos sabemos, no tiene relación muy bien con la tía Glock. Es una cosa que sí
hay testigos que dicen que existió, ¿vale? Que fue el estudio sobre aviones que luego se llamaron de impulsión radial, aviones circulares. ¿Qué problema tenemos con la aviónica? Porque obviamente cuando te pones a desarrollar algo, ¿vale? Dices, ¿para qué lo quieres? ¿Qué superioridad le da al militar a este tipo de objeto? Entonces todos sabemos que el Messerschmitt 262 era muy rápido. Tan rápido que a veces se pasaba de largo. Tan rápido que a veces se autoderribaba el tío, porque disparaba la ametralladora y como le diera por ir para abajo le daban sus propias balas. O sea, y aparte llevaba un equipamiento de cañones, había lo que podríamos decir cañones, ametralladoras, iba cargado a tope. Y lo que dices tú, Xavi, la velocidad con la que iba, se pasaban de largo el enemigo. Sí, correcto, no había el sistema de fijación electrónica ni nada por el estilo. Además, como son tan guays que los alemanes pues siempre han tenido eso, y sobre todo Adolf Hitler, ¿no? Es decir, no, pónmela más grande, pese a que tenía la pichulilla pequeña y entonces todo lo tenía que hacer a lo grande. Como el cañón Thor. En vez de ponerle ametralladoras de 20 milímetros, que era lo normal, pues se las ponemos de 30. Que más guays, ¿no? O sea, que lo de lo reviento. Pero el problema está que contra más grande es el calibre de un arma, más despacio vuela. Esto me recuerdas a los tanques alemanes Elefant. La potencia de fuego era brutal, pero eran lentos. Y acércate, porque tampoco llegó tan lejos. Quiere decir, con las balas más grandes necesito mucha más energía para hacerla volar a la misma velocidad y a la misma distancia. Con lo cual el casquillo tiene que ser más grande, más pólvora, y eso al final daña las alas. Era toda una serie de cosas digamos que es un poco también el piedra, papel, tijera, ¿no? Porque es un poco decir, no existe la solución perfecta. Es decir, te decantas por una cosa, pero pierdes por la otra. Bueno, total, que estos Messerschmitt 262... Existió un proyecto que tuvo una repercusión mediática enorme en marzo de 1950 por un capitán, el señor Rudolf Schriever. Este señor declaró en el Der Spiegel, que es el principal diario alemán, que él durante la guerra había estado trabajando en unos aviones circulares, ¿vale? No hay que olvidarse que los helicópteros, ya habían prototipos de helicópteros desde 1936. Es decir, los helicópteros no son invento de la guerra de Vietnam, ¿vale? Y de la película de cuando éramos soldados. No, ya existían en 1936 y se usaron en la Segunda Guerra Mundial. Lo que pasa es que todavía no eran lo suficientemente buenos, vamos a decirlo, como para que tuvieran un papel activo determinante dentro de la guerra, pero ya existían. De hecho, los primeros que se fabrican y que utilizan británicos son los Sikorsky. Y pues el apellido ruso, ya. Esto es la cosa que tiene los desarrollos de científicos que van y vienen de un lado a otro. Pero sí, los primeros helicópteros son Sikorsky. Este señor ya trabajaba en esta fábrica y él era ingeniero, no era el portero. No era el tío de los cafés. Era un ingeniero que estaba trabajando en una fábrica que estaba en Austria, ¿vale? Cerca de Viena. Y él ya presentó un modelo que era su modelo de avión circular. Una especie presentó unos modelos, unos esbozos, luego muchísima gente pues hizo sus propias interpretaciones y es muy parecido a un ovni. Eso es lo que te iba a decir. Estamos hablando de lo que podía ser un platillo volador. De hecho, la forma que le dieron ya en la época era la de un platillo volador. O sea, era una parte central fija y digamos una serie de alas alrededor que lo mantenían en el aire. No es ninguna locura, ya existen juguetes para niños donde nosotros pegamos un tirón a una cosa de plástico, hay una parte central inmóvil y unas aspas alrededor y sale disparado hacia arriba y eso vuela. La parte central no se mueve. La parte central no gira con las aspas que tiene alrededor. O sea, ese juguete que tenemos y que vamos a encontrar y que es al principio pues, de muchas de las aspas de los drones. Tenemos incluso drones que su parte central es inmóvil y tiene una aspa alrededor que lo levanta. Es decir, eso, pero construido a lo grande. Se intentó hacer, hubo subproyectos de este tipo de avión, ¿vale? Dicen que se llegó a construir de este mismo señor una empresa canadiense donde se fue a trabajar. Allí construyeron una versión terrestre, un overcraft que funcionaba y levitaba unos centímetros del suelo. Me imagino que nadie sabe si realmente el objetivo era hacer un overcraft o algo que volase. Sí que es cierto que se fabricaron algunos prototipos con motor a reacción. Se dice que son esos motores a reacción los que acaban instalados en el Messerschmitt 262. Es decir, que todo tiene un poquito está bastante relacionado. Y los trabajos de desarrollo de este avión, que son los que como subproducto generan quizás el avión del 262, se hicieron por Alexander Lippisch y Richard Mietze, dos científicos que trabajan para BMW, para Heinkel y para Skoda. ¿Os suenan las marcas, no? Existen hoy día. Pensar que, y si una cosa podemos sacar de en claro es que la guerra va y viene, pero las empresas permanecen, ¿eh? Porque vamos, Rheinmetall y Krupp y todo esto, pese a haber sido grandes supporters de la causa nazi, y no les ha ido mal tampoco en los negocios, incluso en el siglo XXI.
Bueno, quien hacía los uniformes nazis es una prestigiosa marca internacional hoy día. Hugo Boss, sí señor. Y la Fanta la compró la Coca-Cola y era un producto alemán también de los nazis. Explícalo esto de la Fanta. Lo de la Fanta es como los norteamericanos, cuando en la Segunda Guerra Mundial, si veis la película Bienvenido Mr. Marshall, van siempre rodeados de una aura de mascando chicle, té con chocolate, o sea, tabaco y Coca-Cola. Somos la bomba. Entonces, claro, eso, aunque pueda parecer trivial, subía la moral enormemente de las tropas. Porque claro, tú vas a un sitio y te sientes pues como el legionario romano que va a las tribus pictas de Gran Bretaña. Allí no conocen la civilización, pero esta gente ¿quiénes son? Entonces tú te sientes como un portador de civilización, ¿no? Pero aparte había algo encubierto, porque la Coca-Cola, con sus 28 gramos de azúcar, ya le daba un subidón al cerebro, que se nutre de glucosa. Sí. Y aparte la cafeína, para mantenerlos despiertos. Cada país, si os dais cuenta, la Sí. Coca-Cola es una fórmula muy diferenciada, estudiada para cada marketing de los gustos de cada país. Y si tenéis la oportunidad de viajar, veréis que la Coca-Cola norteamericana no tiene nada que ver con la Coca-Cola europea. La francesa no tiene que ver con la española, ni con la portuguesa, ni con la alemana. Y en cada país se ha hecho un estudio de cómo le gusta a cada uno. Pero quizás la que guarda más similitud, que es la americana, pues si os la tomáis veréis qué diferencia tan grande. Acabando con lo de la Fanta, y ahora me pasaré al tema, has dicho, la Coca-Cola, los alemanes intentaron inventar algo igual para que sus tropas tuvieran un refresco que fuera algo como algo suyo, ¿no? Como no tenían otra cosa más que pomelos, pues hicieron un refresco de pomelos. Y la Fanta original, que es la contractura de la palabra en alemán que se dice igual Fantastique, de fantástica, Plástica. pues, digamos, que era pues un refresco de pomelos que luego pues era el único cítrico que tenían a mano y que luego Coca-Cola dijo, oye, pues esto está bien, vamos a hacer refrescos de zumos de frutas. Y entonces ahí conocemos la famosísima Fanta de naranja, Fanta de limón y etcétera, etcétera. Pero ahora que hablas de la Coca-Cola, hay otro avance que tenemos que agradecer a los nazis, que es la fabricación en serie y en masa de medicamentos. ¿Cómo lo inventaron ellos? Haciendo anfetas. La producción en cadena de la metanfetamina, ¿vale? Producto milagroso que le daban los nazis a sus soldados y a los pilotos para que pudieran estar 36, 48 horas haciendo salidas continuas, porque la vida del piloto, a lo mejor el cine nos la ha mostrado un poco idealizada, ¿no? Como si fuera decir, salgo por la mañana, me pego un vuelecito, vuelvo y me relajo. No. Los pilotos de la Segunda Guerra Mundial a lo mejor tenían que ir a atacar y si habías sobrevivido, que ya era un vuelve, recarga, echa gasolina y otra vez, así hasta que se ponga el sol. Y en el caso de los bombarderos, otra vez, porque ahora ya podemos volar de noche. Y estaban haciendo a 10, 6, 7, dependiendo de la distancia del objetivo, tantas salidas continuas como fueran posibles, hasta que el tío se caía rendido de cansancio. Y ya decía, no, mejor no despegues porque no le vas a dar la palanca y te vas a estrellar contra el árbol del fondo. Es decir, mantener en alerta a esos pilotos, porque formar un piloto, tú has puesto antes el himno de los tanquistas, no es para el ejército no es ni tan barato ni tan rápido como hacer un soldado de infantería. Un soldado de infantería le das un fusil, le dices que la parte del agujero es la chunga, que la apunta el enemigo, que si se la apunta a él malo o al compañero malo, y ya tienes un soldado en potencia. Sobrevivirá más o menos, pero ese ya pega tiros. Volar en un avión no es tan sencillo. Y más en esa época donde estamos hablando que en la guerra anterior, solo 30 años antes, los aviones son de papel, tela y madera. Y los principios de la aviónica, digamos que estaban evolucionando sobre la marcha. Un piloto era algo muy preciado. Cuando estamos hablando de la batalla de Inglaterra, que a lo mejor nos la imaginamos que una batalla apocalíptica, que sí que es cierto que participaron 1 millar de aviones. Se perdieron por parte alemana 56. Hombre, 56 sobre 1000, no. La pérdida es terrible. Los aviones se pueden reemplazar, los pilotos no. Me hace recordar lo que sucedió en Estados Unidos. Tenía que realizar las operaciones de incursión aérea sobre Europa y después en la Guerra del Pacífico y no habían pilotos. Porque para ser piloto pues tenías un montón de asignaturas y lo tuvieron claro. Vamos a ver, ¿para pilotar un avión necesitas latín? No, fuera. ¿Necesitas esto? No. Y al final se quedaron en prácticas y mecánica. Punto pelota. Y física, pues, has de entender la física del vuelo. Una cosa, cuando hablabas de los soldados alemanes que iban drogados con la metanfetamina, que era conocida, les daban como el estimulante recreativo, ¿no? Para que no cayeran agotados por el estado de alerta continuo que tenían, o conocido también el Pervitin, ¿no? Con el nombre comercial Pervitin. ¿Hasta qué punto esto puede afectar o no al rendimiento real de
de un soldado, por ejemplo, y que hablabas de la aviación, de un aviador? Lo digo a nivel de percepción. Bueno, existen múltiples estudios clínicos, no soy un experto en el tema. Sí que es cierto que, por ejemplo, esa costumbre, hasta no hace mucho, no sé si hoy día todavía, muchos estudiantes utilizan este tipo de derivados que te ayudan al memorión, o no sé cómo le llaman, que te ayudan a estimularte para mantener la concentración. Existen sustancias, como es la metanfetamina, que en ciertas dosis te permiten focalizar, centrarte. Mira que es más saludable activar la glándula pineal. Bueno, y eliminar el cansancio cuando está ahí. Y sobre todo, me imagino que tendría otra función subsidiaria, que es darte confianza en ti mismo. No estamos hablando de que tengo que pasar un examen, no estamos hablando de que estoy cansado porque llevo 2 días de marcha y tengo que ir a trabajar. Estamos hablando de que voy a ir a un sitio donde me van a matar, o me pueden matar, o tengo que matar, que esa es otra, ¿no? Porque siempre hablamos del el estrés postraumático de los soldados, no se causa solo por una situación donde tú te hayan podido matar. Hay gente que no está preparada para matar a nadie, ¿vale? Entonces, como efecto a corto plazo estaba bien, pero a largo plazo, obviamente, luego al final el sistema nervioso colapsa y se produce el efecto contrario al que se pretendía con el estimulante. Y de regalo, una adicción. Entonces, obviamente, tienes una especie de psicópatas que cuando van puestos van a tope y cuando no van puestos están hechos mierda. Entonces, no hay un término medio. Con lo cual, la tropa empieza a ser ya gente que no piensa. Gente que se volvían unos psicópatas asesinos. Zombies, ¿no? Unos psicópatas asesinos que les das un arma y matan a quien haga falta. Pero cuando están de bajón o no están matando a alguien, son un problema. Y puede que les dé por matar al de al lado. Entonces, claro, eso fue un problema, pero sí que es cierto que bueno, nos beneficiamos en ello por la fabricación de sustancias químicas en masa y la fabricación de medicamentos en masa. De ahí se beneficia una gran marca como es Bayer, obviamente, que tuvo mucho que ver en el asunto. Por ejemplo, si volvemos al M262, la producción fue de 1.433 aviones, pero en combate, Xavi, ¿tenemos alguna cifra, algún dato? Parece ser que llegaron a combatir unos 260, 270 aviones. No llega a los 300 aproximadamente. Derribos, esto está registrado. Derribaron a 500 aviones enemigos. Sí, porque obviamente si te pillaba por detrás, él te podía dar y tú no tenías oportunidad de contestarle. Y era imposible ponerse a cola de esos aviones. Por mucho que sale una película aquella, la de Red Tails, aquella del primer escuadrón negro, que se ponen a cola y derribar a esos aviones era... Somos más rápidos que tus balas, o sea, vamos a ver, o le das con el ala cuando pasa o poco tenías que hacer. Entonces, claro, era esquivarlos, básicamente, esquivarlos hasta que se quedaban sin combustible. Xavi, me imagino un piloto de la RAF, británica o norteamericano, ¿no? Allá, en el aire, con su avión. Y de repente ves pasar un M262. ¡Buf! O de repente ves que está documentado y Winston Churchill se preocupó de ver que eran aquellas bolas luminosas que seguían a sus formaciones aéreas cuando iban a bombardear la Alemania nazi, Dresde, Berlín, etcétera. ¿Te imaginas que por un lado te parece una cosa a la otra y dices, bueno, ¿qué pasa aquí? Imagínate desde la guerra de trincheras de la Primera Guerra Mundial a la Segunda Guerra Mundial, que tú vayas con tu pelotón de infantería y te encuentres con un Tiger, pues... es esa situación de superamiento donde la tecnología hace al otro prácticamente a tus ojos invulnerable. Es decir, es la carrera que ha habido siempre, ¿no? Xavi, inventos de los científicos militares nazis que a día de hoy aún se utilizan sus principios más desarrollados, pero hace pocos días, no sé, aterrizó un avión que ha estado 700 días en vuelo. 700 o más, mínimo 700 días, de nombre X-37B. Me pregunto yo, este avión, entre comillas, espía científico norteamericano, ¿qué diantres de misiones ha debido realizar durante tantas horas ahí arriba? Bueno, si consideramos que el control aéreo es hoy día el factor fundamental de todo conflicto, el no tener que bajarte nunca del cielo obviamente sería una ventaja. Los satélites nos ofrecen una visión del campo de batalla, de la información que queremos, pero quizás les falta esa definición, esa nitidez, esa concretud, ¿vale? Por mucho que en las películas vemos como en un ordenador cogen y hacen zoom hasta ver la matrícula de un coche, eso
No es viable, no tenemos una óptica tan buena, pero sí puede hacerlo un avión que esté volando unos cuantos kilómetros por encima del suelo. De hecho, la Entonces, tecnología ha avanzado tanto, no hace mucho, rondaba el año 2017 que un avión espía ruso sobrevoló el Pentágono, el Capitolio y incluso un campo de golf propiedad de Donald Trump. O sea que, y además sin ser interceptado. bueno, es que controlar el aire es como ponerle vallas al mar, o sea, vamos a ver, es un espacio 3D donde obviamente se intenta, pero que cuesta obviamente no pedir que otro pase por allí. Xavi, hablabas de la Die Glock, ¿no? La campana del tiempo nazi. Tenían ubicada más o menos en una región de la Polonia ocupada por los nazis, por los alemanes. Desapareció todo, solo queda ya unas piezas de hormigón. ¿Tú crees que todo el desarrollo científico fue llevado o bien por los rusos, los soviéticos de aquel momento, o por el ejército norteamericano y se siguió experimentando? Porque, curiosamente, aquella campana del tiempo con aquellos extraños símbolos apareció sobre el cielo de Estados Unidos, y no recuerdo el año, si era el 80 y pocos. Oyeron en una localidad un estruendo enorme y cayó algo, una estructura muy parecida a la campana del tiempo alemana. Los alemanes, como hemos hablado antes de Tesla y de la radio, todos sus campos del desarrollo de la física y de las ondas y del electromagnetismo estaban investigándose en todos sus ámbitos, ¿no? Es decir, mira, otra de las cosas que les debemos a la tecnología de la Segunda Guerra Mundial fueron los microondas, ¿vale? Percy LeBaron Spencer y un ingeniero de la Raytheon Company estaban haciendo experimentos con un radar activo, como consecuencia del invento del radar, y ahí jugando con las frecuencias a uno se le fundió la barrita de chocolate que llevaba en el bolsillo y dijo, ostras, pero ahora que las microondas pueden fundir las cosas, y de ahí patentan el microondas en el año 45, es decir, como desarrollo del radar. Entonces, cuando hemos hablado antes de este señor, del Víctor Schauber, este capitán que digamos que dice que había diseñado un avión circular y demás, existía un proyecto, digamos que ya se salió a los medios también y demás, en Austria, en la ciudad de Kert, en Viena, ¿vale? El señor Víctor Schauber, este señor dice, ¿vale?, que había diseñado una nave que usaba métodos magnéticos para crear un efecto de vórtice que producía levitación. ¿Estamos hablando de antigravitación? Bueno, esto es lo que él dice, y que la nave estaba hecha de cobre. Que la nave hecha de cobre y que al menos una voló. Sí que es cierto que la historia nos dice que este señor, el Schauberger fue llevado a Estados Unidos con la operación Paperclip, que se le hizo formar un documento en inglés del tío no entendía nada, donde básicamente le daba todo su conocimiento y sus inventos a una empresa norteamericana, y que cuando se le devuelve a su tierra natal en Austria, a los 5 días se muere, ya porque estaría el hombre cansado y se moriría. Es decir, ¿qué obtuvieron los norteamericanos de este señor o no? ¿Estaba loco? ¿No está loco? Si un tío está loco, yo no lo ficho en una empresa mía. Si me lo llevo a Estados Unidos junto con la operación Paperclip como un científico importante, lo suelto tiempo después y luego misteriosamente se muere, porque es un señor que le gustaba mucho hablar con la prensa, pues obviamente este misterio está ahí. Este señor dijo eso, que podía utilizar un efecto de vórtice magnético hacia levitación. Nosotros estamos hablando siempre de antigravedad, de los gravitones y demás, pero ¿y si el concepto no es ese? Tesla ya dijo que la Tierra es una gran bobina magnética, que es un superimán, porque hay una pelota de hierro en el centro del planeta que gira a una velocidad enorme y que genera un campo magnético bestial. Y aparte, fíjate qué bien distribuidas están las pirámides por todo el planeta, no están al azar allí porque sí. Si tú coges dos imanes y les enfrentas los dos por el polo positivo, ¿qué pasa? Repulsión. ¿Se puede utilizar el campo magnético terrestre para tener una repulsión versus el campo que produce el planeta y tener un efecto de repulsión que te permita levitar o volar? Bueno, eso es un campo de la física que todavía hoy se está estudiando, y lo que sí que es cierto es que si caemos en la soberbia de decir, no hombre, no, si nosotros ahora en 2019 nuestros científicos no han sido capaces de hacer levitar nada por digamos un principio de repulsión contra el campo magnético terrestre, es que no es posible. Señores, gente como Tesla inventó el motor eléctrico y desde hace un siglo y pico que todavía no ha habido nadie capaz de mejorar ese diseño. ¿Vale? Obviamente Tesla hay quien dice que se metía en una habitación y recibía instrucciones, vamos a llamarlo así. Puede que fuera un genio,
puede que lo instruyeran los aliens, puede que tuviera una epifanía, como aquel matemático indio, que le llegaban las matemáticas en versión ultra hard y luego los demás decían, pero tú cómo has adivinado esto. Es decir, la mente humana, y tenemos a lo largo de la historia muchísimas personas que alcanzan un grado de iluminación en ciertos campos que nos parecen totalmente sobrenaturales. Afortunadamente ya no los quemamos por brujos ni por herejes, pero que obviamente se tarda siglos en que salga una mente igual en ese campo. Y eso no es raro, eso está pasando a lo largo de la historia de la humanidad muchísimo. Todavía estamos debatiendo las cuestiones de Einstein. No hemos hablado del proyecto Manhattan, lo podemos dejar para otro día si damos continuidad a este programa. Sí, pero podríamos hablar del proyecto Manhattan Proyecto también. Manhattan. Es otra de las muchas cosas que derivadas de la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, no seamos soberbios y aquello que tenemos la tendencia por el consumismo actual, por lo que la tecnología nos marca, decir todo aquello que tiene más de 10 años parece ser que es de museo o viejuno. No. ¿Vale? El Kevlar, el velcro, todas estas cosas son invenciones que tienen más años que muchos de nosotros y todavía nadie las ha mejorado. Si es tan fácil, ¿por qué no me sacáis la versión mejorada ya? Y una de las armas que los nazis ya tenían muy avanzada era la bomba atómica, que parece ser que también... Hicieron pruebas en el Báltico, ese se dice, iban todos persiguiendo ese El tipo agua de tecnología. pesada, cuando Hombre, a ver. la traían desde Noruega, la flota británica ya se encargaba de hundir los barcos. Hablaremos otro día de eso, pero Sí. cuando Einstein se va a Estados Unidos a desarrollar con Oppenheimer en el proyecto Manhattan, en el proyecto nuclear norteamericano, os aseguro una cosa, Einstein, con los alemanes nazis, no estaba desarrollando tostadoras. Ni más ni A menos. ver, siguió dedicándose a lo mismo que estaba haciendo para nosotros. Xavi, límite de tiempo. Lástima. Game over. Como siempre, muchísimas gracias por aportarnos lucidez al pasado y sobre todo entender bien el pasado para no cometer los errores del presente y quedémonos lo bueno y no lo malo. ¿Te parece? Perfecto. Xavi, un placer como El siempre. placer es mío, compañeros. Y amigos y amigas, lo dicho, como siempre, de lo aquí tratado, que cada uno saque sus propias conclusiones. Adiós. Sapiens. Dirigit i presentat per Ferran Prat.